Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar con tres compañeros periodistas acerca de lo que han venido haciendo ellos desde su trabajo para documentar la violencia que en Jalisco también ha sido bastante fuerte en los últimos años y que un poco, ahora que está la indignación por Guerrero, pues se ha olvidado, pero son casos que han quedado impunes. Para platicar acerca de ello tenemos el gusto de dar la bienvenida a Alicia Calderón, hace rato dije que era Robles. Te pido una disculpa y te doy la bienvenida, Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Además de compañera periodista, hay que decir que estás a punto de estrenar tu documental que dedicaste justamente al tema de los desaparecidos en Jalisco. Sí, así es. Retratos de una búsqueda que estrenamos el próximo domingo en el Festival de Morelia. Muy bien, bienvenida, Alicia, muchas gracias. Gracias. Está con nosotros Darwin Franco, compañero investigador de la Universidad de Guadalajara y también periodista. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas. Por esta invitación, muchas gracias. Con mucho seguimiento al tema de las desapariciones y acompañamiento a los padres también. Así es, también. Y Pedro Mellado, compañero periodista del diario Mural y pues quien ha venido documentando y recordándonos con datos muy duros y firmes lo que ha sido tanto las desapariciones como las fosas clandestinas que se han encontrado recientemente en Jalisco. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con tres compañeros periodistas que mucho aprecio y respeto en un tema que creo que muchas veces la gente quisiera olvidar, pero principalmente los presuntos servidores públicos quisieran que la gente no tuviera una memoria fuerte para recordar ciertos asuntos que son recientes y que todo el mundo quisiera que pasaran ya desapercibidos. Claro, por cosas como estas que decimos que Guerrero es hoy todo México. Vamos a comenzar con lo que justamente hace una semana pasada en Guadalajara, un video de David Flores Magón. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ante el crimen de Estado, ni perdón, ni olvido. ¡Justicia! En la noche del 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en varios autobuses hacia la ciudad de Chilpancingo fueron agredidos a balazos de forma indiscriminada por la policía municipal y sujetos desconocidos que portaban armas largas, dejando como saldo del criminal ataque hasta el momento 7 personas muertas, 3 de ellas estudiantes, además de decenas de heridos y 43 desaparecidos, incluidos los que fueron secuestrados por la policía. Ante esta situación en un país donde las desapariciones, la tortura y el crimen se han convertido en hechos cotidianos, donde reina la impunidad, la injusticia, el tráfico de influencias y la colusión por parte de la fuerza pública con organizaciones criminales como las que operan en el estado de Guerrero, en complicidad o bajo la vista gorda de autoridades corruptas en todos los niveles. La represión y el asesinato de jóvenes estudiantes de extracción popular que defienden la educación pública no son hechos aislados, sino un crimen de Estado, un acto de lesa humanidad. Por tal razón, las organizaciones, ciudadanos, jóvenes y estudiantes que suscribimos este pronunciamiento, hacemos nuestros los reclamos y exigencias de las familias y compañeros de las víctimas para que se haga justicia y se presenten vivos a los 43 desaparecidos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Vivos se los llevaron, vivos los queremos, es el reclamo específicamente para estos 43 de Guerrero, pero también en esa marcha hubo presente familiares de desaparecidos en Jalisco que se sumaron en solidaridad. Darwin. Sí, ese día, bueno, acudieron, hay una organización que se generó como un colectivo de víctimas que se llama Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y se hicieron presentes. Incluso ahorita recordaba la imagen que aparece ahí de Toño, un chico que tiene 1 año desaparecido, fue llevado por policías y no se sabe nada de él. Sí, hay una situación como muy apremiante y el hecho de mencionar que, bueno, todo México es guerrero, también hay que recordar que Jalisco, por lo menos de acuerdo a las cifras oficiales y a otras dadas opacamente a conocer por la Fiscalía, pues representa el 10% de los desaparecidos a nivel nacional, lo cual no es cosa menor. Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 2.113 personas desaparecidas en Jalisco. Yo me he dedicado en mi chamba como periodista a tratar de pedir vía acceso a la información a la Fiscalía y son muy opacos, son muy tardados los informes, pero en el último que logré tener acceso, que son los datos de 2013, y 2014 hay 1.299 personas desaparecidas, es decir, en 2 años tenemos el 61% de las cifras dadas en el registro, lo cual hace que nosotros dudemos sobre todo cómo y de qué manera están reportando desde la Fiscalía o las instancias de gobierno al Registro Nacional los casos, porque en estos 2 años, de acuerdo a los propios reportes de indagatorios de desaparición que ellos tienen y haciendo como el descuento que pedía la Fiscalía aclararlo sobre personas que encontraron con vida y personas que encontraron con muerte, lo repito, de 2013 al 31 de agosto son 1.299, lo cual es, digamos, es el número que tienen ellos, y no por decirlo al número, sino para evidenciar que hay un vacío. Mi propio trabajo como periodista, recientemente en una visita a Tala, donde en 1 año ha habido más de 60 jóvenes desaparecidos, yo encontré la averiguación previa 1.765. O sea, la 1.765 en lo que va del año. Entonces, ¿cuál es el número? El de las averiguaciones previas, el de las indagatorias por desaparición que tiene la Fiscalía. Es decir, hay un problema que es muy apremiante y que no parece encontrar el mismo eco en las autoridades como sí lo encontró con la ciudadanía el miércoles pasado. Claro, y hay que decir que entre esos desaparecidos, Alicia, hay pues prácticamente de todo tipo de personas, amas de casa, luchadores sociales, estudiantes. Sí, así es. A mí se me pone la piel chinita después de volver a oír esta intervención de Ofelia Medina, porque en realidad es algo que podemos aplicar pues a todo el país, ¿no? Nosotros, las organizaciones civiles por lo menos hablan de una cifra de 26,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional y el gobierno federal reconoce 22,000, que quedándonos cortos en esa cifra es un drama tremendo. Multipliquemos esos 22,000 desaparecidos por lo menos 10 personas buscándolos, más todo lo que ello implica alrededor de una desaparición. Por ejemplo, una de las mamás que sale en el documental se ha convertido a raíz de la desaparición en desplazada. Tuvo que dejar su pueblo, se convirtió de abuela en madre de un niño de 4 años, ¿no? Porque los 2 papás del niño desaparecieron. Entonces, todas las problemáticas que hay alrededor de los desaparecidos no solo son el tratar de encontrarlos, sino cómo impacta ello a toda una familia, a toda la nación, todos los que estamos alrededor de o cercanos a estas personas, y cómo yo quizá me preocuparía más, asumimos los mexicanos esta tragedia como propia, como no solo la de unas cuantas familias, estas familias de los 22,000 o las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sino una tragedia nacional propia que nos está afectando a todos y que debemos combatir. Y que desde la política pública tampoco se ve que haya un esfuerzo institucional coordinado que esté resultando efectivo para encontrar a estas personas que desaparecen, Pedro. A mí me preocupa que nos empecemos a acostumbrar al horror, que nos conmueve la desaparición de 43 muchachos en Iguala, y muchas personas desde Jalisco pensamos que eso es algo que nos queda lejos, por lo que nos debemos indignar y debemos salir a protestar, pero no recordamos lo que sucedió aquí en Jalisco, lo más reciente, que es un dato que comentabas hace un momento. Traté de rescatar la semana pasada justamente en relación con lo de Iguala, porque entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, en diferentes situaciones en Jalisco fueron desenterrados de fosas clandestinas 116 cadáveres.
Y el asunto tiene que ver mucho con lo que decía Alicia hace un momento, o sea, son 116 cadáveres que probablemente tienen a 116 familias con angustia, porque ni siquiera saben si son las personas que desaparecieron y que ellos andan buscando, o no saben si sus familiares están ya muertos, si realmente fueron recuperados entre esos 116 cuerpos, pero ni remotamente tampoco la gente va a saber nunca quiénes fueron los responsables de esos homicidios. Lo que me preocupa a mí, por ejemplo, como periodista, es que están sucediendo tantas cosas de manera tan frecuente que parece que en un momento determinado nos blindamos los que vivimos en Jalisco para no darnos cuenta o no querer darnos cuenta de lo grave que está sucediendo en el estado, y sí nos preocupa lo que sucede en otros estados porque es igual de grave, pero quisiéramos sentir quizá que aquí no está pasando. Y la verdad es que sí está pasando, o sea, el asunto de los cuerpos que inhumaron en estos 5 o 6 sitios y que suman 116, son probablemente nada más la punta del iceberg, en una situación que a lo mejor es mucho más profunda, porque la gente no denuncia, porque tiene miedo, y porque la gente desaparece y la gente no lo denuncia. Lo que decía, por ejemplo, Edwin hace un momento, él va a Tala, un pueblo pequeño, aquí a 1 hora de distancia, y descubre que hay más de 60 personas desaparecidas. Pero probablemente es solamente una pequeña muestra de lo que está sucediendo en Tala, en toda la región de los valles, en la sierra occidental, en la sierra de Amula, en el sur, sureste, por allá por Tepa, por allá por Gilotlán de los Dolores. O sea, hay situaciones que están aquí cerca de nosotros y me preocupa que la gente de Jalisco quiera pensar que aquí no está pasando lo mismo que en Guerrero. Claro, de hecho, hoy en una columna que les recomendamos su lectura en Más por Más, también Vanessa Robles hace un recuento de por lo menos 12 casos recientes que nos hemos venido justificando como sociedad. No, es que está muy lejos, se refería a los de San Fernando, está muy lejos, se refería a los de Guerrero, se refería a los de Ocotlán, no, es que esa es gente de Michoacán, y a la gente que se encontraba en zona metropolitana, la justificación social que nos dábamos era, pues en malos pasos andaban. ¿Nos vamos a permitir eso? ¿Seguiremos viviendo en el horror y que el horror sea una escalada? Lo seguimos platicando después de la pausa. No se vayan, regresamos con este especial de Ángulos, nuestras fosas, nuestros muertos, nuestros desaparecidos. Las desapariciones y fosas clandestinas relacionadas con el caso de los normalistas de Ayotzinapa han puesto al estado de Guerrero en la mira de los mexicanos y de la comunidad internacional. Sin embargo, esta situación de extrema violencia no es ajena al estado de Jalisco. De acuerdo con una nota publicada por Reporte Índigo el pasado 22 de septiembre, Jalisco tiene 2.113 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 926 de estos casos se dieron de marzo del 2013 a julio del 2014, por lo que en promedio ocurre un par por cada día transcurrido en esta administración. Solo la zona metropolitana de Guadalajara registra 1.226 desapariciones, siendo 11 casos en Ixtlahuacán de los Membrillos, 27 en El Salto, 92 en Tlajomulco, 105 casos en Tonalá, 152 en Tlaquepaque, 322 en Zapopan y 517 en Guadalajara. Así, la capital jalisciense se coloca como el 8º municipio con más desapariciones en todo el país. De entre los municipios no metropolitanos, destacan Puerto Vallarta con 107 casos y La Barca, con 53 personas desaparecidas y el antecedente de los 74 cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Este problema afecta a 108 de los 125 municipios de Jalisco. Sin embargo, este es un aspecto de la inseguridad que ni el gobernador ni los presidentes municipales han mencionado en discursos oficiales o en sus informes de actividades. En Jalisco también tenemos nuestras fosas, nuestros desaparecidos. Vaya cifras, ¿eh? Guadalajara en el top 10 a nivel nacional de las ciudades con más desaparecidos y
la cifra más devastadora que en lo que va de la administración, esta administración en la que supuestamente se cambió el discurso para que no se maximizaran estos hechos, han ocurrido 2 desapariciones diarias en promedio en Jalisco. Y la pregunta es, ustedes que han tratado con los familiares de los desaparecidos, ¿cómo los trata la autoridad? Y se los pregunto porque también esto ha venido a relucir ahora con el caso de Guerrero, que nos enteramos primero los medios de comunicación, se daba la conferencia de prensa en el DF, pero los familiares, nadie tuvo el decoro de cuidarlos, de informarles y de acercarse a ellos para decirles cómo iban las investigaciones. En el caso de Jalisco, ¿cómo está este asunto? Bueno, mira, lo que es claro, al menos una constante que yo he encontrado, es que depende mucho de tus recursos financieros, de las redes sociales que tengas alrededor, de qué tan cercano estás de la fiscalía, etcétera. Me refiero territorialmente. Hay mucha gente que no denuncia simplemente porque no tiene dinero, porque no puede darse el lujo de estar viniendo a Guadalajara o a una oficina de la fiscalía una y otra vez, para que al final no haya ni siquiera una apertura de un expediente, ya no digamos sólido, o que vayan a cotejar la información que les está dando la familia. Hay algunos casos en los que podría considerarse que hay relativo más avance, como es el caso de Lupita Aguilar, pero porque su caso está siendo atendido por gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, y no por la Fiscalía del Estado. Y aún así ha sido una investigación torpe, una investigación, digamos, marcada porque la mamá prácticamente tiene que estar rogando para que por favor hagan una nueva diligencia en función a una nueva pista que hay en torno a su caso, y esperar meses a que venga alguien del Distrito Federal a hacer la diligencia que ella tenga que hacer en alguna casa de seguridad donde le dijeron que quizá estaría el cuerpo de su hijo, o ir a cotejar tan solo los domicilios de presuntos sospechosos. Pero la Fiscalía, al menos en mi experiencia y con los casos con los que yo he tratado, prácticamente no registra avances más que en los que tienen mayor visibilidad mediática. Hay cosas como que a mí me tocó ver muy claras, ¿no? Hay como preguntas o dichos como muy claros, ¿no? Llegan las personas a la Fiscalía, no hay que esperar las 72 horas a pesar de que existe un protocolo que obliga a la Fiscalía a actuar de manera inmediata, el protocolo no se sigue. 2, la criminalización y la victimización, ¿no? Seguro su hijo andaba en malos pasos, ¿no? Se fue con la novia, ¿no? El fiscal dice que las chicas desaparecen porque se van, ¿no? Por los problemas familiares. Otra circunstancia que es como muy marcada es que no hay una búsqueda, es decir, los que buscan son los familiares. La Fiscalía, cuando las mamás van o cuando hablan por teléfono, le preguntan, oiga señora, ¿ya apareció su hijo? ¿Qué más sabe de su hijo? ¿No? Cuando le corresponde a las autoridades ser quienes estén iniciando la búsqueda. Sobre lo que precisa Alicia, en las familias que yo he platicado y he colaborado, ellas saben que es una necesidad imperante para las familias desaparecidas de Jalisco levantar su averiguación previa en la PGR en el DF, porque aquí no hace nada. O sea, la recomendación de una madre como Lupita Aguilar, cuando conoce a una persona, ya tienes tu denuncia en el DF, hay que ir a hacerla ya. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden obligar a que la Fiscalía abra procesos que de manera inmediata no lo hace. Y la otra cuestión de carácter también que menciona Alicia, de carácter territorial, la gente en Tala no denuncia, primero porque es una situación de riesgo, ¿no? Que la Fiscalía no es capaz de analizar, que la familia no denuncia porque los que están involucrados están vinculados a la Policía Municipal. Entonces, ¿cómo van a realizar una denuncia, ¿no? O cómo van a trasladarse a la Fiscalía sobre esa circunstancia. Es decir, hay una opacidad, hay una negligencia, y las instituciones encargadas de brindar un apoyo, digamos, extra a la familia, llámese la Fiscalía de Derechos Humanos, las mamás recomiendan no ir. Todas las mamás que he trabajado le dicen a otra, no vayas porque la señorita que atiende, la licenciada Lisset, los va a victimizar más. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco vayan porque ha resultado omisa. Incluso la mayoría de las quejas que las madres han dado o han pedido o han solicitado son improcedentes o quedan archivadas porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que las madres no aportan las pruebas necesarias para poder ratificar su denuncia cuando le toca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentar las pruebas, ¿no? Sí, resulta un aliado de la Fiscalía en realidad. Exacto. La Comisión Estatal.
Qué pena. Y ahora, Pedro, cuando uno escucha esta realidad, pues no puede más que pensar en que hay países que han sufrido situaciones similares, pero que vivieron dictaduras o que vivieron cosas, en teoría, que estarían peleadas con la maravilla democrática que tenemos en el país. Mira, hay un problema. En el caso de Jalisco, a mí me preocupan varios aspectos en el caso de Jalisco. En el informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, y el ITESO, esto lo presentaron el año pasado con respecto a un balance que hacen sobre los desaparecidos hasta el 2012. Ellos hablan de 2.175 desaparecidos en Jalisco hasta el momento en que rinden el informe, que fue en abril del 2013. Pero, por ejemplo, Mural publica el 21 de mayo del 2014 que en el transcurso del 2013 hubo 594 casos de desaparecidos. Estaríamos hablando hasta el 2013 de 2.769 casos de desaparecidos en Jalisco. Pero hay un dato que me parece verdaderamente muy delicado. El informe de CEPAD dice lo siguiente, dice, más de la tercera parte de los desaparecidos en Jalisco, es decir, 770 personas, equivalentes al 35%, eran estudiantes en el momento en que se les perdió la pista. 770 jóvenes, que a lo mejor en el caso de ustedes no, pero en el caso mío podrían ser mis hijos o mis nietos, desaparecieron. Pero todavía hay algo mucho más grave. Entre esos jóvenes estudiantes desaparecidos, 680 de los jóvenes, que representan el 88% de los jóvenes desaparecidos, son menores de 17 años. Y a esto le podemos sumar otra cosa, Ricardo. Si estuviéramos en un país donde sabemos que hay un enfrentamiento entre dos facciones civiles que están peleando por quedarse con el gobierno, o con dominar un territorio, o con asumir el poder, lo entenderías. Pero aquí también hay una cuestión que creo que en la que no hemos sido muy exigentes. Hay una autoridad que tiene que cumplir con su deber. En el caso de Jalisco hablamos de 2.700 desaparecidos, cuando sabemos, por ejemplo, que Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco fue el secretario de Seguridad Pública los anteriores 6 años, y que lleva 2 años de fiscal general del Estado, y que descubren fosas clandestinas en La Barca, donde encuentran en total 74 cadáveres, y en 3 meses 116. Pero Luis Carlos Nájera era el secretario de Seguridad Pública desde hace 8 años. Termina el periodo de Emilio y tiene 2 años con Aristóteles. Pero luego le preguntan, el pasado 21 de mayo lo publicó Mural, oiga, ¿y qué con los desaparecidos? Dice, mira, a mí no me salen las cuentas. Y además dice, lo estamos viendo, dice, hoy encontramos 15 desaparecidos en cárceles. Entonces, a medida que pasa el tiempo, o sea, Luis Carlos Nájera dice que el tiempo resuelve el problema de los desaparecidos. Y luego él dice que sí, quién sabe qué se registró sí, en la porque anterior dice, administración. muchos se van de parranda y aparecen en otros lados. No. Hay una actitud omisa, cómplice, irresponsable, criminal, cínica de las autoridades del gobierno de Jalisco. O sea, el fiscal Luis Carlos Nájera no puede burlarse del dolor de la gente y decir, han de andar por ahí de borrachos o se fueron de braceros. No, debe de haber investigaciones. O se pelearon con los papás, como pasó con los 2 chicos de la UDG, ¿no? Ay, son problemas familiares, ¿no? Es terrible eso, o sea, el desdén y el menosprecio y la responsabilidad de la autoridad. Debería de haber una fiscalía especial que trabaje con un cuerpo de investigadores formalmente, pues para tratar de desentrañar este misterio de casi 3,000 desaparecidos en Jalisco y más de 800 de esos desaparecidos, 770 menores de 17 años. Y la mayoría mujeres. Eso es una barbaridad. Ese es el otro dato que dice Edwin, por ejemplo. De los 770 jóvenes desaparecidos, el 60%, 395, son mujeres. Es una barbaridad. Vaya datos. Y bueno, a pesar de ello tenemos a un fiscal que se hace el chistosito con las cifras y que cuando se le pregunta acerca de este asunto, como ya decía Darwin, pues es que se van por su propia voluntad, o tenemos grabaciones o redes sociales en donde podemos comprobar que está bien. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos comentando este asunto y también comentaremos el de las fosas, porque hoy también esas fosas siguen impunes en Jalisco.
Como recordó el periodista Pedro Mellado en su columna del periódico Mural el pasado 12 de octubre, 74 cadáveres con impactos de bala y señales de tortura fueron desenterrados entre noviembre y diciembre de 2013 en la orilla del río Lerma, cerca de La Barca. Entre el martes 3 y el viernes 6 de diciembre del 2013 fueron exhumados de fosas clandestinas otros 17 cadáveres en la periferia de Zapopan. El 22 de febrero del 2014 fueron localizados los restos de 19 personas en fosas clandestinas ubicadas en Tlajomulco de Zúñiga. El 1 de marzo del 2014 fueron extraídos de fosas clandestinas otras 6 personas en los límites del Salto y Tonalá. En total, fueron 116 cuerpos localizados en solo 5 meses dentro del estado de Jalisco. Cuerpos de los que no se ha rendido un informe final por parte del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, y del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En Jalisco también tenemos nuestras fosas, nuestros desaparecidos. Y de esas fosas, ¿cuánta gente se ha llevado a la cárcel? ¿Cuántos autores intelectuales y materiales hemos visto que estén ya tras las rejas? ¿Cuántos de estos casos se han aclarado hoy que estamos pidiendo justicia por los 43 de Guerrero, a los que hay que sumarle que son los 43 desaparecidos, los 28 cuerpos sí encontrados que ya confirmó la PGR, que no son los de los estudiantes de Ayotzinapa? Sí, hay una situación como bien clara. Por ejemplo, en el caso de La Barca, que va a cumplirse 1 año, no sabemos hasta la fecha un solo nombre. Ni Es un decir, nombre. menciona o ha mencionado la Procuraduría General de la República, porque hay que también precisar esto. Es decir, el caso, digamos, ahora lo toma la PGR, lo tomó la PGR en ese momento, y eso prácticamente significa que la Fiscalía no dice nada. Y se lava las ¿No? manos. Y dice, no, pues es que como ahora lo trajo la PGR, pregúntenle a ellos, ¿no? A mí me dijeron una vez, pues pídeles por acceso a transparencia, nosotros, ¿por qué? Ya no es de nuestro inconveniente. Es decir, después la PGR denuncia que se tienen identificados 17 personas, pero no sabemos quiénes son. Es decir, tampoco sabemos sobre este número de fosas, cuáles fueron las circunstancias por las cuales estas personas, triste y lamentablemente, fueron a parar esas circunstancias. Es decir, cuáles son las personas vinculadas. Hay algunos detenidos, como en el caso de Zapopan, ¿no? Es decir, pero no se sabe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en un aparato de justicia que trata de hacer una contención informativa como una contención de comunicación de riesgo para tapar, para tratar de expresar que aquí es un estado de bienestar, ¿no? Y que todos estamos bien y merecemos estar bien, cuando en realidad hay un proceso donde somos o son incapaces las autoridades de decirnos quiénes eran, ¿no? Yo quiero sumar un dato a eso porque es todavía más preocupante aún. Aunado a esta opacidad en decirnos qué pasó, hay una opacidad en los cuerpos no identificados. Del 2006 al 2014 hay 1.325 cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estos cuerpos, en acceso a la información, fueron enterrados o han sido incinerados y muchos de ellos no se les tomó muestra de ADN, porque dice el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que solo se les toma prueba de ADN si lo solicita el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no lo solicita, entonces ellos no lo hacen. O sea, podría estar ahí la solución para la tragedia de muchos padres que lo que quieren es, pues por lo menos saber si su hijo falleció, ¿no? Pues la verdad es que, tal y como lo plantea Darwin, no, porque de hecho muchos de los casos de los cuerpos que encuentran en estas fosas, las que nos reportan, porque muchas de las mamás reportan que la autoridad encuentra fosas y al ver la cantidad de cuerpos que hay ahí adentro y considerar que no tienen la capacidad u otras razones como vínculos, etcétera, las vuelven a tapar y nunca nos las reportan. ¿En serio? Esa experiencia tienen muchas de las mamás que saben de hallazgos y luego a la hora de buscar en los registros no existen esos hallazgos. Ahí dejan los cuerpos, en muchas partes del país. Y la otra es que lo que dice Darwin, incineran los cuerpos sin registros de ADN. Por lo tanto, ahí se nos está yendo la posibilidad, grandes posibilidades, de que en un futuro las familias de todo el país, porque obviamente hay que cruzar los datos en todos los países, en todos los estados, puedan encontrar a sus familias, porque lo que hay en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses son bolsitas con restos con cenizas, con un número y se acabó.
no hay registro, un buen registro científico de ADN. De hecho, a propósito de eso, es que surgen grupos ciudadanos como Gobernanza Ciudadana Forense, que está intentando de sustituir a la autoridad de alguna manera en el trabajo científico o trabajo forense que tendría que estar haciendo y no están haciendo. Ni siquiera eso, caramba. Ni siquiera eso. Hay varias regiones del estado que todos sabemos que son sumamente peligrosas. Lo que comentábamos, el sureste, Gilotlán de los Dolores, Tegalitlán, que es frontera con la zona de Tepalcatepec y Tierra Caliente. La parte este del lago de Chapala, donde se juntan Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La zona norte, la región norte de Jalisco, donde tenemos de vecinos a los zacatecanos y a los nayaritas. Y toda la zona de valles, la Sierra Occidental y la Sierra de Amula. No sabemos, creo, que no tenemos la dimensión, en razón de lo que comentan Edwin y lo que comenta Alicia, qué tantos horrores está viviendo la gente en esas zonas. Pero a mí lo que me preocuparía es lo siguiente, que los jaliscienses pareciéramos estar dispuestos a ignorar eso, con tal de no sentir que estamos igual que en Guerrero o que en Michoacán. Y otra cosa que me parece también muy delicada, siento que los medios de comunicación no hemos sido lo suficientemente puntuales en registrar estos hechos, en dimensionar la gravedad de estos hechos y en exigirle a la autoridad que cumpla con su responsabilidad. Casi 3,000 desaparecidos por lo menos, 770 jóvenes, de los cuales 680 son menores de 17 años. Y un montón de fosas clandestinas sembradas por todo el estado. Por supuesto, Luis Carlos Nájera va a decir que es una mala percepción de la gente construida por los medios de comunicación. No, son datos concretos, específicos, cuerpos de personas, que la gente los busca, los llora y no tiene ni siquiera el consuelo de saber dónde están enterrados. Porque lo que dicen mis compañeros Alicia y Edwin, ni siquiera toman las muestras de ADN para ver si algún día, de casualidad, algunos son identificados. De ahí la urgencia que tiene el Instituto Jalisciense y la Fiscalía de generar su panteón, ¿no? Ahí uno entiende la urgencia, sobre todo por el número de muertos. Y ahí podemos agregar otras cosas más. También hay una manera tramposa de hacer el registro de los homicidios. Voy a poner un ejemplo bien claro. Hace un año en Lagos de Moreno ocurrió una tragedia muy grave, donde 6 jóvenes y un adulto fueron desaparecidos y después fueron, digamos, terriblemente asesinados. Si uno revisa las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en ese mismo mes, donde se registran esas 7 muertes, ellos solo registran a una persona que fue, digamos, se le hizo una autopsia por homicidio. Entonces, ¿dónde están las otras 7 muertes? Y uno, cuando va al trabajo que hace con los familiares, resulta que las personas que están siendo detenidas no están siendo consignadas por homicidio. Y entonces, como no están consignadas por homicidio, las autopsias no se hacen por homicidio y entonces el número de homicidios no corresponde al real. Y entonces este mismo sucede con los desaparecidos, es decir, hay una contención informativa para no poder precisar la realidad que vivimos. El maquillaje de cifras, ¿no? Bueno, tristísimo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias, Alicia, por venir a platicar sobre este tema y por ponerlo en firme justamente ahora que estamos viendo la realidad, que es muy dolorosa y que hay que solidarizarse con ella en Guerrero, pero también voltear a los lados y ver que tenemos realidades iguales o peores en Jalisco que habría que estar denunciando y evidenciando. Decir también que la Universidad de Guadalajara, su pronunciamiento de la semana pasada no es gratuito. Hay por lo menos 6 estudiantes de la universidad que han sido desaparecidos y, como decía Darwin, algunos han aparecido muertos. Está la fosa clandestina que fue encontrada en la FEC y otros hechos que han marcado también a nuestra casa de estudios, de manera que no es gratuito que el rector esté participando también y el Consejo Universitario de estas denuncias, en que estamos llegando a un momento como sociedad en que tenemos que decir todos juntos, ya basta. Una última, las familias por sus desaparecidos están organizando una misa que se va a llevar a cabo el 2 de noviembre en la catedral, oficiada, digamos, por las máximas autoridades de la iglesia, donde están pidiendo a las familias que ese día se congreguen, vayan, lleven sus fotos desaparecidos para que se vea la dimensión del problema. Muy bien, el 2 de noviembre. 2 de noviembre a las 12 del día en la catedral. Muy bien, estaremos al pendiente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a ustedes por seguirnos en Canal 44 y 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla bien.